¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra. Señor, te ruego que quites cualquier impedimento, Señor, que nos impida, Padre, poder recibir tu palabra. Señor, todo cansancio, agotamiento, preocupación, ansiedad, la echamos sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. En este momento, mi Señor, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que están acá y oro para que esta palabra, Señor, se active en sus corazones y que hoy puedan recibir, mi Señor, esta palabra en sus vidas y también el fruto de ella, en el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Diga conmigo, milagros en medio de la crisis. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Milagros en medio de la crisis. Amados, dice la Escritura, después de estas cosas. Sí, después de, por favor, un servidor. Después de estas cosas, dice la Escritura, cuando usted lee los versículos anteriores, leemos la historia de una mujer que estaba al borde de la muerte porque solo tenía un poco de harina y un poco de pan. Pero Dios envió al profeta Elías a esta mujer. Dios envió al profeta Elías para que esta mujer lo sustentara. Y cuando el profeta llegó, le pidió a la mujer que le diera un vaso con agua. Dice la Escritura que había llovido por muchos días, había sequía y en ese tiempo no había agua suficiente. Pero mientras aquella mujer iba por el agua, le dijo, no tengas temor y tráeme también una torta cocida. Aquella mujer dijo, vive Jehová, que no tengo más que un poco de harina y un poco de aceite, y de ahí voy a preparar una torta cocida y después me dejaré morir. Sin embargo, el profeta dijo, no tengas temor, hazme a mí primero. Y después dice que ella fue y le dio de comer al profeta, y dice la palabra que se multiplicó el harina y el aceite por muchos días. Pero después de esto, yo sé que cuando uno experimenta milagros, nuestra fe crece, pero si bien es cierto es que algo sucedió. Después de este gran milagro y después de un milagro de provisión en sus vidas, después de cosas tremendas, ahora resulta que cayó enfermo el hijo, ¿sí? Y cayó, dice acá la Escritura, con una enfermedad, ¿sí?, tan grave que no quedó en él el aliento. Dice la Escritura, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él el aliento. Amados, tenemos que entender, y es lo primero que quiero enseñar, que como seres humanos muchas veces vamos a vivir situaciones críticas. Mientras usted y yo vivamos en esta tierra, no estamos exentos, amados, de situaciones difíciles. No estamos exentos de situaciones complicadas. Vamos a vivir situaciones complicadas. Sin embargo, mis amados, tenemos que aprender que tenemos a un Dios todopoderoso que nos va a ayudar a salir adelante.
y que en medio de la crisis vamos a experimentar milagros tremendos en nuestras vidas. Así es que usted tiene que prepararse para recibir su milagro, porque en medio de las crisis vamos a vivir milagros, vamos a ver milagros. La Biblia nos enseña que habían pasado por una gran sequía, que había una gran escasez y que había una gran hambre. Sin embargo, en este caso fue la enfermedad la que llegó a la casa. Pero dice la palabra inicialmente, pero se agravó casi hasta morir. Es difícil, pero a veces las dificultades empeoran. Si en su vida las dificultades han empeorado, usted no es la primera persona. Aquí podemos ver el caso de una mujer que después de ver tremendos milagros, después de haber visto la gloria de Dios en su vida, ahora resulta que ella se enferma a uno de sus hijos y se enferma gravemente. En la casa de esta mujer, este era su único hijo, su única compañía, y era el consuelo de su viudez. Y en medio de una provisión milagrosa, atendió el profeta de Dios y experimenta, ¿verdad? Experimenta una situación difícil, una dura adversidad. Sin embargo, ahí estaba el profeta, ahí estaba el hombre de Dios, y ahí estaba Dios para glorificarse. Amado, no importa qué tan grande y qué tan difícil parezca la adversidad que usted y yo podamos pasar, no importa qué tan complicada sea la situación, tenemos que recordar que Jesucristo es el mismo de ayer, sí, de hoy y por todos los siglos. Y Él tiene el poder para revivir, Él tiene el poder para resaltar, Él tiene el poder para renacer, Él tiene el poder para hacer algo poderoso en la vida de cada uno de nosotros. Amado, yo sé que cuando una situación viene a nuestra vida, cuando una situación viene, siempre nuestros sentimientos son removidos y son afectados. Dice la Escritura que esta mujer le dijo en el versículo 18, y ella le dijo: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Mire la situación en la que se encontraba esta mujer. Después de que ella había visto la provisión de Dios, después de que había visto la multiplicación de sus alimentos, después de la sequía en la que habían vivido, ahora ella vive una situación difícil que es la enfermedad de su hijo. Pero ella le echa la culpa al profeta y le dice: tú tienes la culpa, has venido a recordarme mis pecados y has venido a hacer que mi hijo muera. Ella entró en confusión. Y es común en la vida de muchas personas entrar en esta confusión y creer muchas veces que Dios tiene la culpa de las cosas, que Dios tiene la culpa de los problemas, que Dios tiene la culpa de las circunstancias, porque era lo que esta mujer estaba haciendo. Esta mujer estaba culpando al profeta y le estaba haciendo saber que ella había venido para que su hijo muriera. Esa es una situación emocional, esta es una situación del alma. Es interesante, por este mismo parecer lo vemos también con los amigos de Job, o lo vemos en los discípulos de Jesús al ver al ciego de nacimiento. Estos estaban equivocados. Muchas veces los amigos de Job pensaban que la culpa tenía Dios y que Dios lo estaba castigando. Los discípulos, cuando vieron a aquel ciego, pensaban y dijeron: ¿quién tiene la culpa? Porque es muy común echarle la culpa a los demás cuando pasamos por una situación, y sobre todo si estamos buscando a Dios, sobre todo si estamos sirviendo a Dios, sobre todo si estamos cooperando para Dios, sobre todo estamos haciendo algo para Dios, y de repente pasa una situación en nuestra vida y viene y remueve nuestros sentimientos y nuestras emociones, y de repente empezamos a culpar a medio mundo. Esto fue lo que le pasó a esta mujer. Y esto fue lo que le pasó a los amigos de Job, y esto fue lo que le pasó a los discípulos, preguntando quién tenía la culpa. Pero amados hermanos, tenemos que entender que Dios no es culpable de nuestras circunstancias, de nuestras dificultades. Dios es el autor de todo lo bueno que nos ha pasado, porque Dios es bueno. Dios es bueno, diga conmigo: Dios es bueno. Dios es bueno. Él no tiene la culpa de lo que muchas veces pasamos o vivimos. Sí, sabemos que muchas veces
son nuestras malas decisiones, muchas veces nuestro descuido, muchas veces pueden ser otras causas, pero Dios no envía ninguna calamidad a nuestra vida. Dios no envía pobreza a nuestra vida. Dios no envía, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, y por sus llagas hemos sido sanados. Cristo murió para que usted tenga sanidad. Cristo murió para que usted tenga vida. Cristo murió para que usted tenga prosperidad. Cristo murió para que usted esté feliz. Él no es la fuente del dolor que muchas veces producimos, sino es el resultado muchas veces, como dije, de nuestras malas decisiones, de nuestras malas acciones, de nuestra indiferencia a Dios, de nuestra desobediencia, de vivir lejos de Dios. Cuando vivimos lejos de Dios, nos volvemos vulnerables. Por eso siempre estamos exhortándole: no se aparte del Señor, no se aleje de Dios, no se aleje de la congregación, siga adelante, porque sabemos que las circunstancias se pueden complicar en su vida. Y si usted está alejado de Dios, si usted está alejado de la iglesia, si usted está alejado de sus hermanos, si usted está fuera del cuerpo de Cristo, la situación se va a agravar, la situación se va a complicar, y le va a echar la culpa a los hermanos, y le va a echar la culpa al pastor, y le va a echar la culpa a Dios de lo que está viviendo. Pero no, es que muchas veces las circunstancias vienen y cegan nuestro entendimiento. Por eso tenemos que permanecer unidos a Cristo. Por eso tenemos que seguir buscando al Señor, porque cuando venga una circunstancia y si no estamos bien cimentados en el Señor, entonces va a venir la confusión a nuestra vida. ¿Va a venir qué, hermanos? La confusión a nuestra vida, y entonces vamos a querer culpar a quien no tiene la culpa. Pocas veces reconocemos que muchas veces los resultados que estamos viviendo, las consecuencias, es el resultado de nuestras decisiones. Entonces el profeta le dice, y él en el versículo 19 al 20, y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él la tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y la puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. El mismo profeta no sabía por qué había venido esta tragedia, y él estaba en desconcierto, y hasta cierto punto se sentía disgustado el profeta también, porque suele pasar. Diga conmigo: hasta en las mejores familias pasa. No solo la mujer había entrado en confusión, el profeta también había entrado en confusión, y el profeta tampoco sabía, tampoco entendía que esto no provenía de Dios. Y él dice: hasta la mujer, hasta la viuda en la casa donde yo estoy has afligido. Entonces, amados, sin embargo, debemos tener presente que siempre nuestro Dios es un Dios de milagros. Diga conmigo: nuestro Dios es un Dios de milagros. Nuestro Dios es un Dios de milagros. ¿Alguien más puede repetir? Nuestro Dios es un Dios de milagros. Otra vez: nuestro Dios es un Dios de milagros. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Grábeselo. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Si usted está esperando ver un milagro, recuerde que nuestro Dios es un Dios de milagros, y esta misma tarde nos podemos ir con nuestro milagro. El milagro va a suceder, el milagro va a venir. Dios hará un milagro en nuestra vida, porque nuestro Dios es un Dios de milagros. El versículo 21 dice: y se tendió sobre el niño 3 veces y hizo algo. Diga conmigo: clamó a Jehová. ¿Qué fue lo que hizo el profeta? ¿Qué es lo que hay que hacer para que sucedan los milagros? Hay que clamar a Dios. Hay que clamar a Dios. No importa qué tan difícil parezca o tan grave sea tu necesidad. ¿Quiere usted ver un milagro en su vida? Lo que tenemos que hacer es clamar al Señor. Sí. Dice: y clamó a Jehová y le dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y dice la palabra: y Jehová, versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías. Diga conmigo: y Jehová oyó la voz de Elías. Ahora diga conmigo: y Jehová oirá mi voz.
Jehová escuchará mi voz. Jehová escuchará mi oración. Usted tiene que creer que Jehová escucha. Diga conmigo, Dios escucha la oración. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar, porque Él va a escuchar la oración. Esa oración que usted y yo hagamos, el Señor la va a escuchar, y no solo la va a escuchar, sino también la va a responder. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Amados, muchas veces hemos querido recibir milagros, hemos querido ver milagros, pero muchas veces esos milagros no vienen porque no estamos clamando a Dios, porque no estamos siendo guiados por Él, porque muchas veces queremos recibir los milagros sin estar unidos a Él, sin estarlo buscando, y entonces queremos ver la gloria de Dios de esa manera. Pero no, la Biblia nos dice en la epístola de Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, pero dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Diga conmigo, orar fervientemente. ¿Usted sabe lo que significa orar fervientemente? ¿Sí sabe lo que significa orar fervientemente? Sí, es donde usted pierde el ¿cómo se dice? El temor, la pena. Pierde, la doctora un día me compartía un testimonio que estaba en una carretera, ¿verdad? Ponchados, era muy noche, y dice que ella empezó a clamar a Dios fervientemente, y en segundos llegó una patrulla para auxiliarlos. Porque tenemos que aprender a orar fervientemente. ¿Cómo tenemos que orar? ¿Y cómo ora? A veces oramos, parece que estamos secreteándonos con Dios, ¿verdad? A veces oramos así como que le estamos contando un secreto que nadie más se entere. Sí, tenemos que orar fervientemente. Diga conmigo, oración ferviente. Que se escuche, que se vea, que se oiga, que hay un hombre, hay una mujer que está anhelando ver un milagro de Dios en su vida. Y sabe una cosa, muchas veces tenemos temor a que la gente nos escuche, tenemos temor a que la gente nos vea. ¿Sabe cuándo oramos fervientemente? Cuando sentimos el agua hasta el cuello. Y tenemos que hacer de la oración un estilo de vida sin que el agua nos esté llegando al cuello, ¿sí? Sin que nos veamos entre la espada y la pared. Simplemente, si usted tiene una situación, una dificultad, usted preséntela delante de Dios, pero ore de manera ferviente, clame a Dios, ore a Dios, busque al Señor, y Dios va a contestar. Entonces, amados, yo sé que algunos dicen, bueno, pero Dios no está sordo, ¿para qué le grito? Pero tampoco es nervioso, ¿sí? Dios no se pone nervioso si usted clama, si usted ora, si usted le pide a Dios con fuerza. Entonces dice que oró fervientemente. ¿Cuántos quieren recibir milagros? Pero ¿cuántos están dispuestos a orar fervientemente en este momento? Sin pena a lo que diga alguien, al que está delante, al que está atrás, sin pena a que alguien lo esté escuchando. Usted y yo tenemos que aprender a orar de manera ferviente. Tenemos que aprender a clamar a Dios. Tenemos que aprender. Mire, la Biblia dice, de repente a muchos nos pasa, pero el profeta Elías era un profeta. Yo no me puedo comparar con ese profeta. Santiago describe al profeta y dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Con las debilidades que usted y yo tenemos, Elías también las tenía. Pero por su oración clamó fervientemente para que no lloviera, y no llovió. Y oró fervientemente para que lloviera, y llovió. Entonces, amado, ¿qué necesitamos? Orar fervientemente. Esta es la clave para que usted y yo podamos ver milagros extraordinarios en nuestras vidas. Porque cuando usted empieza a orar y a orar ferviente, usted empieza a generar una atmósfera de sanidad, una atmósfera de milagros, una atmósfera de poder, una atmósfera gloriosa. La paz de Dios empieza a fluir y a llenar a los que están a su alrededor, porque usted es un generador de milagros, un generador de poder, un generador de bendición, un generador de sanidad.
porque usted porta la gloria de Dios, porque usted es un portador de Cristo, porque usted es un portador de la vida de Cristo. Pero hay que dejarla fluir. Hay que dejar fluir. Sí. Mira, yo le aseguro que si usted va a un restaurante y ora fervientemente, lo más seguro es que le perdonen el pago. Así, ese es hermano, no, pues no le cobres. Es más, ya bendijo nuestro lugar. Pero a veces ni oramos en los restaurantes, ¿verdad? Nos pasamos derecho, ¿verdad? Si en la casa a veces ni oramos. Entonces vamos a orar fervientemente. Haga de la oración ferviente un estilo de vida y usted va a empezar a ver la gloria del Señor. Entonces dice la Escritura que Elías oró fervientemente, sin miedo, sin temor. Él oraba con en tanta fuerza y entonces Dios lo escuchó. Entonces, amados, es importante que nosotros creamos. Dice la Escritura en el versículo 21: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y le dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. ¿Verdad? Es sin duda fundamental creer y saber que Dios oye nuestras oraciones. Versículo 22: y Jehová oyó la voz de Elías y el niño del niño volvió a él y revivió. Amén. Entonces, amados, este pasaje nos recuerda que la oración es el lugar donde podemos nosotros ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Versículo 23: tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y ella dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces dice el versículo 24: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Sabe, a veces ponemos en tela de juicio la palabra. Y muchas veces esa es la razón por la que no vemos la gloria del Señor. Pero cuando usted cree, mira, hay un testimonio que siempre lo cuento porque me acuerdo de que eso muchas veces pasa. Me decía una hermana que se congregaba hace muchos años en la congregación. Ella creo que ya no vive acá en la ciudad, pero ella se dedicaba a vender raspados ahí en el jardín. Y dice que un domingo, ¿verdad?, hicimos el llamado y dijimos: crea por milagros financieros, por milagros de venta. Y dice que llegó el día lunes y ella, como todos los días, fue y compró su media barra de hielo, ¿verdad? Y dice que empezó a vender. Eran las 11 de la mañana y ya había terminado su media barra y fue por otra. Eran las 12 y había terminado y se fue por otra media. Eran la 1 y seguía vendiendo. Dice: pastor, hasta me espanté. Sí, porque dicen por ahí, ¿verdad?, que cuando la limosna es grande, hasta el limonero desconfía. A veces sucede, amados, sí, sucede que muchas veces cuando empezamos a ver la bendición y la bendición y la bendición, hasta nos asustamos, ¿verdad? Pero usted tiene que hacer viva esta palabra. No ponga en tela de juicio la palabra. Crea la palabra. Crea la palabra, crea el milagro, crea la bendición de Dios y va a ver la bendición de Dios en su vida. No ponga en tela de juicio. Muchas veces venimos y decimos: ¿será? ¿Será? Esta mujer puso en tela de juicio la palabra del profeta, pero cuando ella vio el milagro dijo: ahora me doy cuenta que tú eres un hombre de Dios. Ahora me doy cuenta que, mire, a veces tenemos que esperar ver la gloria de Dios para poderle dar la honra a Él. Tenemos que aprender a confiar aún antes de que las cosas sucedan. Y si en algún momento usted oró por algo y las cosas no sucedieron, es porque no era la voluntad de Dios simplemente. Pero usted tiene que seguir creyendo por algo más. Usted tiene que seguir clamando por algo más. Entonces, amados, podemos ver en la palabra del Señor que la viuda, ¿verdad?, su fe se fortaleció y entonces pudieron ver nuevos prodigios y nuevos milagros. En la Biblia podemos ver, mis amados hermanos, cómo Dios hizo tremendos milagros, ¿verdad?, con el pueblo, por ejemplo, de Israel. Cuando Moisés hablaba con Dios, Dios hablaba desde un lugar donde no era posible que saliera la voz, ¿verdad?, de aquel árbol que era muy común. Sin embargo, dice que estaba encendido y que eso no se consumía. Ahí él pudo ver ahí la gloria de Dios,
¿verdad? Eso, y aunque eso era muy común en el desierto, pero lo tremendo es que esto no se apagaba. Así como también la división, cuando Dios dividió el mar Rojo, Dios se glorificó. Cuando Dios detuvo también las aguas en el río Jordán, cuando Dios hizo crecer en el pueblo de Israel la ropa y los zapatos del pueblo de Israel, porque vivieron muchos años y no cambiaron vestimenta ni zapatos, Dios se glorificó. Josué un día le dijo al sol que se detuviera y a la luna, y se detuvo. Pedro caminó sobre las aguas. Un día Jesús le habló al aire y se detuvo. Amados, nosotros tenemos que entender que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y que los milagros tienen que ser una evidencia en nuestra vida del Dios vivo que vive en nosotros. Los milagros tienen que ser una evidencia viva en cada uno de nosotros. Así es que yo le voy a desafiar a activar una vida de milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros en su vida? Y que usted no los va a venir a recibir acá, ni los va a recibir a través de alguien. Usted los va a recibir directamente del Señor, en su vida, en su casa, en su familia, en su economía. Pero tenemos que activar que Dios sigue haciendo milagros. Voy a invitarlo para que se ponga de pie. Y yo voy a invitarlo a activar milagros en su vida. Vamos a activar los milagros de Dios en nuestra vida. Vamos a activar los milagros de Dios. ¿Cuántos quieren activar los milagros de Dios en su vida? Elías, dice la Escritura, que era un hombre con debilidades. Era un hombre que fue tentado en todo. Sin embargo, él se atrevió a creerle a Dios. Y él empezó a ver milagros. Hoy vamos a creer por milagros. No importa qué tan difíciles puedan parecer a nuestra vida, a nuestros ojos. Alguien más grande que nuestra enfermedad está aquí. Alguien más grande que nuestra necesidad está aquí. Él puede enderezar los huesos. Él puede desaparecer tumores. Él puede limpiar nuestra sangre. Él puede poner control en nuestra presión. Él puede limpiar nuestros ojos. Él puede sanar ese dolor en la espalda. Él puede hacer algo poderoso en nuestras vidas. Él puede hacerlo. Y Él lo hace, y Él también quiere hacerlo en su iglesia. Él quiere hacerlo. Si usted quiere ver un milagro en su vida, es hora de empezar a creerle a Dios y a clamar con fervor. Piense en los milagros que necesita usted. Piense en los milagros que necesita su familia. Piense en los milagros que necesitan sus amigos. Piense en los milagros, porque Dios va a hacer milagros en este momento. Hay milagros de Dios. Hay milagros de Dios. Hay milagros de Dios, milagros de Dios, milagros de Dios, milagros de Dios. Alguien tiene que salir de su lugar y venir acá adelante para activar su fe. Después de esta reunión tiene que haber testimonios. Después de esta reunión tiene que haber testimonios. Después de esta reunión usted tiene que venir a testificar lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a hacer en su vida, en su casa, en su familia, en su cuerpo, en sus hijos, en sus amigos. Busque un lugar acá.
Vamos a empezar a orar con fervor. Vamos a empezar a orar con fervor. Vamos a empezar a creerle. Vamos a empezar a creerle. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Vamos, 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 vamos. Prepárese para recibir. Oh, algo poderoso está en este lugar. Algo poderoso está en este lugar. Es Dios, no soy yo, es Él. Oh. Cuando usted se encuentra en una encrucijada, usted puede tomar dos decisiones: darse por vencido o levantarse en el nombre del Señor. O levantarse en el nombre del Señor. Pero hoy Dios va a hacer algo poderoso en su vida. Dios va a hacer algo poderoso en su vida. Hay una gloria de Dios. Empiece a decretar el milagro. Empiece a decretar el milagro. Empiece a creer. Empiece a convencer a Dios que cree por el milagro. Jairo un día fue delante de Jesús y le dijo: Señor, ven a mi casa, que mi hija agoniza. Ven y pon tus manos sobre ella, porque ella será sana. Ella será sana. Jairo convenció a Cristo, que Jairo creía en el milagro. Hay milagros de Dios para tu vida. Hay milagros de Dios para tu casa. Hay milagros de Dios para tu familia. Hay milagros de Dios. Hay una gloria de Dios. Hay un poder de Dios obrando en tu vida, amado, amada. No te rindas. No te rindas. Levántate y toma lo que es tuyo. Lo que Dios te proveyó en la cruz. Lo que Dios te entregó en la cruz. Lo que Dios te entregó en la cruz. Clama. No. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Empieza a obrar. Prepárese. Vamos, 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 vamos. Clame, clame, clame. Y clamó a Jehová. Y clamó. Y oró fervientemente. Vamos, empieza a orar fervientemente. Ore con fervor, ore con fe, ore creyendo que Dios hace el milagro. Vamos a decirlo: Señor, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y si lo creo, lo recibo, porque tu palabra dice que al que cree, todo le es posible. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Espíritu de Dios. Vamos a romper con todo aquello que aquella barrera. Hay una barrera que no te deja recibir tu milagro. Hay una barrera, veo una barrera en algunos que no los deja recibir su milagro. Rompa esa barrera, rompa esa barrera, rompa esa barrera, rómpala, rómpala. En algunos es orgullo, en algunos es altivez, en algunos es incredulidad, en algunos es inseguridad. Pero hoy tenemos que romper, rompe la barrera. En el nombre de Jesús rompemos aquella barrera que nos estorba recibir los milagros. Rompemos la barrera que nos estorba, porque en la crisis hay milagros. En la crisis hay milagros. En la crisis hay milagros. En la crisis vienen los milagros. En la crisis se viven los milagros. En la crisis se viven los milagros.
crisis se viven los milagros. En la crisis se viven los milagros. Oramos por Virginia González Cruz y su familia. Por la vida, Señor, de Diana Lisset Cruz. Oramos por el niño Santiago Ramírez López, que tenga sanidad. Oh, gloria a Dios. Se rompe la cadena, se rompen las ataduras. Oh, la mano de Dios pone, la mano de Dios se pone en donde está tu enfermedad, donde está el dolor, donde está la dificultad, donde está la adversidad, donde está la situación difícil. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Prepárate para recibir tu milagro. Pero hay que quitar primero lo que estorba. Las barreras tienen que ser quitadas. Las barreras tienen que ser quitadas. Las barreras tienen que ser quitadas. Esas barreras que estorban para recibir el milagro ahora. En el nombre de Jesús, toda barrera cae, 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 en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, hay milagros del cielo, hay milagros. Prepárate para recibirlo. Voy a contar tres. Voy a contar tres y Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer. El dolor va a desaparecer. La enfermedad va a desaparecer. Aleluya. Una. Dos. Oh, prepárate para recibir tu milagro. Tres. Ahora el milagro se sana. Ahora el milagro viene. Sano, 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 sano. Recibe tu sanidad, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro, iglesia. Presión alta se normaliza, azúcares altos se normalizan, huesos se enderezan, las pieles se sanan, dolor de cabeza desaparece, dolor de piernas desaparece, adormecimiento desaparece.